Actualmente se ve entre el 50 y el 80% de los casos de estudiantes universitarios de medicina, ya sea otra carrera, en donde involucramos en la presencia de esta enfermedad llamada gastritis. ¿Y cómo es que lo evidencia? Manifestando ciertos síntomas. Por ejemplo, hay un estudio de la Universidad Nacional de San Marcos en donde durante las evaluaciones han reportado un 67.5% de los síntomas de dispepsia, mientras que en la Universidad Nacional de Trujillo han reportado un total de 70% de síntomas gástricos, especialmente cuando ellos también sentían preocupación en los exámenes finales. Ahora bien, esta enfermedad va a tener diferentes síntomas como dispepsia, dolor en el epigastrio, pirosis. Hay factores relacionados que van a ser muy importantes detectarlos y yo te invito a que puedas escuchar esta siguiente presentación. Mi nombre es Marjorie Alison Vargas Egusquiza. Buenas tardes, doctora Benavides. Buenas tardes, compañeros. Así que acompáñenme a conocer sobre la relación entre la percepción de riesgo de gastritis y las prácticas de autocuidado alimentario en los estudiantes universitarios de una Universidad de Lima desde septiembre a noviembre del 2025. Entonces, según el planteamiento del problema, hemos notado que hay un incremento potencial de la presencia de gastritis en universitarios durante el estrés académico, durante los horarios irregulares, el consumo frecuente de alimentos altamente procesados. Estos factores van a elevar los síntomas que ya les había mencionado, ¿no? Como una acidez, un dolor y ocasionando cierto malestar a su estilo de vida inadecuada que ellos puedan tener. A pesar de estos malestares, muchos estudiantes se mantienen prácticos ante esos síntomas sin tomarle precaución, sin tomarle la alerta y el cuidado que necesita. La percepción va a ser muy limitada de riesgo. Sumando a esto, van a normalizar ciertos malestares digestivos y también el estrés o por los recursos económicos limitados. Todo esto va a influenciar también para que el tipo de actitud que pueda sean no las adecuadas que requiere una persona y en este caso un estudiante universitario. Por ello, esto me motivó a analizar la relación que existe entre la percepción de riesgo de gastritis y también las prácticas de autocuidado de un estudiante universitario o de los estudiantes universitarios de una Universidad de Lima durante el periodo septiembre a noviembre del año 2025. Esto va a permitir generar ciertas evidencias útiles para diseñar estrategias en la promoción de salud orientados a prevenir y a reducir esta apariencia de los síntomas. Así que mi problema general la formulé de la siguiente manera. ¿Cuál es la relación que existe entre la percepción del riesgo de gastritis y las prácticas de autocuidado alimentario en estudiantes universitarios de una universidad de Lima durante septiembre a noviembre del 2025? Y mientras que nuestros problemas específicos se dividieron en tres. Primero, ¿cuál es el nivel de percepción de riesgo de gastritis en estudiantes universitarios de una universidad de Lima durante septiembre a noviembre del 2025? El punto número 2, que también queremos encontrar, es cuál es el nivel de prácticas de autocuidado alimentario frente a la gastritis en estudiantes universitarios de una universidad de Lima durante este periodo, septiembre a noviembre del 2025. Y finalmente, queremos encontrar de qué manera se relaciona la percepción de riesgo de gastritis en las prácticas de autocuidado alimentario en estudiantes universitarios de una Universidad de Lima durante septiembre a noviembre del 2025. Entre los objetivos, queremos determinar la relación que existe entre estas dos variables, entre la percepción de riesgo de gastritis y las prácticas de autocuidado alimentario. Mientras que los objetivos específicos vamos a identificar ese nivel de percepción de riesgo de gastritis en estos estudiantes y también vamos a describir el nivel de prácticas de autocuidado alimentario frente a la gastritis en esos estudiantes.
para que podamos analizar la manera en que la percepción de riesgo de gastritis se va a relacionar con las prácticas de autocuidado alimentario. Así que nuestra justificación se basaron en tres: teórica, metodológica y práctica. Teórica, ¿por qué? Porque va a ser relevante aportar cierta información sobre esta relación de estas dos variables, lo que es percepción de riesgo y prácticas de autocuidado. Además, esta información va a permitir contrastar y fortalecer los modelos como el modelo de creencia en salud, ampliando el conocimiento sobre los factores motivacionales que influyen en conductas preventivas frente a esta problemática de la enfermedad de la gastritis. Por otro lado, tenemos la justificación metodológica. Es el que va a ser pertinente para la utilización del enfoque cuantitativo y un diseño descriptivo correlacional transversal adecuado para medir y analizar objetivamente la relación entre la percepción de riesgos y el autocuidado. El uso del cuestionario van a ser validados y recoleccionados en los datos del periodo académico crítico, garantizando los resultados que sean confiables y aplicables para las futuras acciones de salud preventiva. Finalmente, nuestra última justificación es la práctica. ¿Por qué? Porque esto va a permitir cómo es que perciben su riesgo para orientar, ¿no?, a las siguientes investigadores a campañas y a programas que reduzcan esta problemática de la gastritis, mejorando el bienestar estudiantil y disminuyendo el ausentismo y los costos asociados que traen justamente esta problemática de la enfermedad. En los antecedentes internacionales voy a mencionar a dos. En primer lugar, es citado a en Arabia Saudita con Falatat en el 2022, en donde va a realizar un estudio en New England Altitudes and Practice Regarding Helicobacter pylori Infection Among University Students. Y ahí tienen el objetivo, ¿qué cosa? Evaluar los conocimientos, las actitudes y las prácticas en la prevención de infecciones gástricas asociadas a la gastritis. Así que se aplicó un diseño de tipo transversal a 420 estudiantes. En ese cuestionario, que ya era validado, los resultados arrojaron el 38% poseía conocimiento adecuado y que un nivel bajo de conocimiento se relaciona con una menor adaptación a las medidas de autocuidado, la higiene alimentaria y el control de la automedicación. Recuerden que la automedicación también podría ser un tipo de factor relacionado para que haya complicaciones o riesgos de que aumente justamente la enfermedad de la gastritis. Luego en México vemos que Gómez Álvarez y Telles Ávila también ese mismo año van a desarrollar un estudio en donde mencionan a la gastritis y los hábitos de la vida, con una mirada actual para identificar la relación entre los hábitos alimentarios, los síntomas de gastritis, ¿a quiénes? A 350 estudiantes universitarios mexicanos. Y el estudio también fue de tipo descriptivo correlacional y utilizaron un cuestionario en donde básicamente se enfocaron en los hábitos de vida y los síntomas gastrointestinales, dando como resultado un 51% que de los participantes presentaban síntomas compatibles con la gastritis y el consumo de comida rápida. También notaron que esto también se relaciona con la ingesta irregular de alimentos altamente significativos que ocasionan los riesgos de gastritis, como por ejemplo con la comida picante y la comida alta en grasas. En los antecedentes nacionales vamos a ver en primer lugar en Lima. Durante el 2024 realizaron un estudio de conocimiento y prácticas preventivas en estudiantes de medicina, con un diseño descriptivo y transversal y un tipo de estudio también cuantitativo correlacional, y su objetivo era evaluar el nivel de conocimiento de las prácticas de autocuidado de gastritis a 150 estudiantes del pregrado de una universidad privada. Estos resultados arrojaron el 65% tenía conocimiento medio y solo el 40% de estos conocimientos los aplicaba, encontrándose una asociación significativa entre mayor conocimiento. Al tener mayor conocimiento de mi autocuidado, voy a tener mejores prácticas del autocuidado. Por otro lado, también en Arequipa, en el Perú, durante el 2021,
Hubieron también estudios donde relacionaron los hábitos alimentarios con la prevención en estudiantes sobre la gastritis, con un diseño que va a ser descriptivo y correlacional, y su tipo va a ser cuantitativo. Se utilizó una encuesta donde elaboraban 25 preguntas a cuántas personas, 180 estudiantes de ciencias médicas, de ciencia de la salud. Se halló en total 58% iba a presentar hábitos alimentarios en riesgo y solo el 35% de toda la comunidad de salud aplicaba medidas preventivas para prevenir dicha enfermedad. Nuestra base teórica que utilizamos fueron las siguientes. Para lo que es la variable independiente percepción de riesgo de gastritis, vemos que la percepción de riesgo es la evaluación que se hace a los estudiantes sobre cuán probable es que desarrollen esta enfermedad, cuán grave sería para su salud y la vida académica, y qué tan capaces se sienten de prevenirlo mediante los hábitos saludables. Y en esta vamos a incluir 3 componentes: la susceptibilidad, la gravedad y la eficacia percibida. Por otro lado, si hablamos de los aspectos que hemos considerado, primero tenemos en las dimensiones teóricas de percepción de riesgo la susceptibilidad percibida, la gravedad percibida, la eficacia percibida o autoeficacia. Por otro lado, tenemos también a la percepción de síntomas y signos. Vamos a ver qué tanto ellos conocen o saben identificar el dolor, el epigastrio, el ardor, la plenitud y náuseas, comúnmente subestimados por los estudiantes, como distensión abdominal, los eructos, los vómitos, sangrados, que van a ser relevantes para una buena observación en el examen clínico. Luego tenemos ahí también la relevancia de la población universitaria, el predominio de los hábitos alimentarios irregulares, la autonomía alimentaria en jóvenes como es, la influencia del estrés académico, como por ejemplo los horarios, la carga estudiantil en la alimentación, la evidencia peruana que muestra alto riesgo de gastritis van a ser justamente porque están asociados a prácticas alimentarias inadecuadas. Finalmente, la implicancia teórica, como la percepción de riesgo es un constructo cognitivo afectivo que influye a los conductos primitivos. Se va a sustentar esto con métodos psicológicos como un modelo de creencia de salud. Por otro lado, tenemos a la variable dependiente, que es básicamente las prácticas de autocuidado alimentario frente a la gastritis. Las prácticas de autocuidado alimentario son las acciones que van a realizar todos los estudiantes para proteger su salud digestiva, como mantener los horarios de comida, elegir alimentos que sean adecuados, evitar esos alimentos que ocasionan irritación, manejar el estrés con el fin de prevenir ¿qué cosa? Esta enfermedad que es la gastritis. Se consideraron dentro del cuestionario para evaluar la evidencia en la población universitaria, como por ejemplo la influencia del ritmo de vida acelerada y la carga académica, la tendencia a priorizar conveniencias y disponibilidad sobre la salud, la relación entre el hábito alimentario regular y el mayor riesgo de gastritis, la importancia del autocuidado. En segundo lugar, la clave para la prevención de gastritis en jóvenes, universidades como espacios estratégicos para promover también estos hábitos saludables, la relación esperada con la percepción de riesgos. En tercer lugar, tenemos a la dimensión de estudio, igual que la anterior, que se consideran los factores sociodemográficos: la edad, el sexo, el nivel académico, el estado civil, la relación con la gastritis, por ejemplo, los estudios peruanos, ¿no? Ahora, el factor de medicamentos, si usa AINES y sus efectos sobre la mucosa gástrica, ¿no? De repente tiene algún tipo de enfermedad como antecedente. El factor de hábito alimentario, si es que consume comida rápida, cuántas veces al día, si consume alimentos ultraprocesados o si consume café, alcohol, tabaco, etcétera. Entre los factores de estrés, ahí vamos a ver cómo es que maneja su estrés académico mediante las pruebas y las preguntas. En el caso psicológico, como factores predisponentes a que ocasionen esto, ¿no? Y en cuarto lugar, lo que se consideró fueron los componentes del autocuidado alimentario, como el cumplimiento de horas regulares, la selección de alimentos saludables, la adecuación de hidratación
si evitan irritantes, como ya decía en la otra pregunta, y también cómo es que maneja su estrés, como que también ya lo decía en el otro aspecto, ¿no? Bueno, todo tiene una relación. Con respecto a la metodología, el método de investigación se utilizó lo que es el método deductivo, ya que parte de principios generales para luego aplicarlos a casos específicos, ¿no? En el enfoque de la investigación, bueno, fue cuantitativo, ya que los resultados se van a presentar en estadística de forma numérica, porque los resultados se forman de una base de cuadros y tablas. En el tipo de investigación, pues fue el básico, porque va a generar nuevos conocimientos que enriquecen la ciencia, además de contribuir un incremento en los estudios en las variables estudiadas, ¿no? Así que mi tipo de diseño también fue una sola intervención de tipo transversal. El diseño de investigación entonces se podría decir que es no experimental, descriptivo, correlacional y transversal. En la población y muestra. La población de investigación fueron todos los alumnos de octavo ciclo de la Facultad de Medicina de la Universidad Norbert Wiener, que equivalen a un total de 413 alumnos. En los criterios de inclusión y exclusión, se consideraron a todos los estudiantes de la Facultad de Medicina del octavo ciclo, estudiantes del sexto, acá hubo un error de tipeo, así que del sexto ciclo no era de octavo. Estudiantes que acepten participar voluntariamente de la investigación y firmen el consentimiento informado, estudiantes de un rango de edad entre 18 a 30 años. Mientras que, por otro lado, tenemos al criterio de exclusión, los estudiantes que no quieran participar, los que no sean de la carrera de medicina y los estudiantes que pasen que no estén en ese rango de 18 a 30 años. En la muestra y muestreo, en la muestra se seleccionó para este estudio, que estaba conformado por 413 estudiantes de la carrera de Medicina Humana, se aplicó esta fórmula en donde Z es el nivel de confianza en un 95%, la P es la proporción esperada y la E es el error admisible. Por otro lado tenemos el muestreo, que se va a emplear un muestreo probabilístico, utilizando específicamente la técnica de muestreo por juicio. De acuerdo a Sampieri, la muestra de un subgrupo de la población del cual se van a obtener datos para el estudio, ¿no? Por ello es que se aplica esto, se utilizó el muestreo probabilístico, ya que todos los integrantes de la población tuvieron la misma posibilidad de ser elegidos. Así que considerando a dicho autor, las pérdidas o no respuestas de los participantes se van a realizar según un ajuste adicional del 15%, lo que eleva el tamaño de muestra a 413 estudiantes universitarios. Este número va a garantizar y representar los datos y la precisión de los resultados del estudio. Aquí tenemos el cuadro de operación de variables, el grado ahí, por ejemplo, la definición del grado en que el estudiante va a percibir la susceptibilidad y gravedad, la capacidad de prevenir sobre gastritis con el modelo de creencias en salud. La definición, las dimensiones que se utilizaron fueron susceptibilidad, gravedad percibida, beneficios percibidos, barrera percibida, con sus ítems en el instrumento que se llama, que fue adaptado también, ¿no? En español para que pueda ser utilizado. Por otro lado, los Likers también señalan que uno es va de 1 a 5, siendo 1 totalmente desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo. Y finalmente los puntajes iban a ser que de 8 a 18 van a ser bajo, de 19 a 29 va a ser moderado y de 30 a 40 van a ser considerados altos. Por otro lado, tenemos a la que es la variable del otro estudio, que era el independiente, ¿no? Que son las prácticas de autocuidado alimentario frente a la gastritis. En este caso, como ya habíamos mencionado la definición, aquí vamos a enfocarnos en lo que son las frecuencias y adherencias a conductas alimentarias preventivas medidas por un cuestionario. Entre las dimensiones vamos a encontrar
hábitos alimentarios saludables, evitación de irritantes, conductas preventivas digestivas, van a tener los ítems y un cuestionario también acerca de la escala de prácticas, ¿no? Siendo 1 nunca y 5 sí, siempre, entre esas opciones que pueden marcar. Este tipo de cuestionario para la cuantitativa va a ser discreta y suma con ítems, así que sus puntajes van a ir debajo de 8 a 18, moderado 19 a 29 y alto de 30 a 40. El plan de procesamiento y análisis de datos, la técnica que se va a utilizar son las encuestas, va a ser una sola intervención. Este instrumento obtiene una escala de Likert. En lo que son variables y percepción de riesgo de gastritis, se utilizará el cuestionario administrado elaborado por el investigador basado en el modelo de creencias en salud desarrollado en Hochbaum en 1958, Rosenstock en 1966, Kegels en 1974 y Becker en 1977. Eso es para la variable de percepción de gastritis, pero para la otra variable, que era prácticas de autocuidado alimentario frente a la gastritis, se va a utilizar un cuestionario autoadministrado elaborado por el investigador fundamentado en guías de alimentación saludable. Esta guía se ha utilizado en la OMS, en FAO, en MINSA y en la literatura científica sobre el autocuidado digestivo. La percepción de riesgo, que va de 1 a 8, ¿no? Hay preguntas como me considero propenso a desarrollar gastritis, mis hábitos actuales aumentan mi riesgo de gastritis, ¿no? La gastritis puede limitar actividades, hablan de limitaciones, hábitos y también cómo es que ellos lo perciben. Entonces, en el caso de percepción de riesgo. Por otro lado, tenemos las prácticas de autocuidado, que va desde la pregunta 9 a la 16, y habla acerca de los hábitos, por ejemplo, si mantiene un horario regular de comidas, si consume alimentos adecuados, si los evita también alimentos inadecuados, o cómo es la forma en que come, la forma en que realiza sus actividades. Con respecto al cuestionario, podemos decir que el cuestionario va a estar validado porque ha sido sometido ya anteriormente a procesos de validaciones, ¿no? Realizado por Contreras, Hernández, Freire, Cubides y González entre los años 2015 y 2018. Eso ya se ha rescatado, esa información y ese cuestionario ya de autores mucho más antes, con el propósito de asegurar esta pertinencia que pueda existir, ¿no? La confiabilidad de ese instrumento tiene un valor en el alfa de Cronbach de 0.8, lo cual evidencia una consistencia interna adecuada. Por ello se realizará además una prueba piloto para confirmar la fiabilidad del contexto local. En el plan de procesamiento y análisis, en este caso, se podrá emplear el plan estadístico de SPSS, así como Excel, lo cual facilitará la descripción y va a precisar también los resultados relacionados con los problemas de estudio. Posteriormente se procederá a aplicar encuestas diseñadas, recolectar información y crear también lo que son la base de datos SPSS. Entre los aspectos éticos, hemos mencionado a 4, la autonomía, la no maleficencia, la beneficencia y la justicia, porque justamente en el caso de autonomía hay que priorizar, ¿no?, la confidencialidad de esta información que nos va a dar y también proteger los datos personales de cada entrevistador, ¿no? La no maleficencia, ¿no?, que con esa información nosotros lo vamos a mantener con mucha cautela y que este tipo de cuestionario ellos lo quieren realizar de manera voluntaria, ¿no? La beneficencia, porque vamos a maximizar los beneficios derivados del estudio, aportando para que esta información, este estudio pueda servir para otras personas que también quieran investigar sobre este tema. La justicia, porque se va a emplear procedimientos justos, razonables, que no van a generar inseguridades a los sujetos de estudio, ¿no? Y también tomando siempre las medidas para garantizar una correcta aplicación. Este es el aspecto administrativo, fue de agosto a noviembre, ¿no? Como fueron la revisión bibliográfica, la evaluación del proyecto, aprobación, la recolección de pruebas, la recolección de datos, informaciones, resultados, discusiones, también los presupuestos que podría llegar a darse. Y finalmente tenemos los anexos. En los anexos vemos la matriz de consistencia. Aquí vemos los problemas que ya las había mencionado, los objetivos, la hipótesis, las variables. Bueno, en este caso nos ha requerido hipótesis.
las variables, ¿no?, que hemos escogido a 2, las dimensiones, el métodos y técnicas. Luego, los instrumentos que se utilizaron. Y finalmente, agradezco mucho el momento por haber llevado este tipo de exposiciones. Así que espero que les haya gustado. Muchas gracias, doctora Benavides. Muchas gracias, compañeros, por la oportunidad de exponer. Gracias.